Muy buenas, desde la Biblioteca Brambas de Lomar de Huacachina. El día de hoy tengo a un invitado eh, muy especial, el señor Gabriel Rimache Ciale. Cuéntanos un poco, siempre voy desde atrás en adelante, eh, este taller que estás dando. Bueno, yo empecé con los talleres el año 2005, o sea que ya tengo ya buenos años con esto, y empecé con los talleres porque en esa época solamente habían talleres de escritura creativa o taller de cuento, si mal no recuerdo, en Antonio Cornejo Polar y en el Museo de Arte. No había más, ¿no? No tenemos una tradición de talleres, ¿no? Menos aún de autores que dicten talleres, como en otros países, como en Chile, por ejemplo, ¿no? O Ecuador, mismo Colombia, ¿no? Hay autores que abren su casa y vienen los lectores o escritores noveles, gente interesada simplemente en querer escribir, nada más, y comparten, pues, lo mucho o poco que saben con el autor, ¿no? Entonces, desde esa época, me voy dando talleres y poco a poco también he ido perfeccionando, no la técnica, sino creo que lo correcto sería enriqueciendo la información, ¿no? Porque nosotros, al menos yo, soy de una generación que vivió en la época del Jurásico sin internet, ¿no? Donde todavía encontrar en los libros. Y esa transición del internet primero fue como es como cuando te lanzan, como estás muerto de hambre y te lanzan un banquete, ¿no? Y quieres comer todo, y todo lo comes mal, ¿no? Y ya con el tiempo y la experiencia uno empieza ya más o menos a ordenarse y a dosificar y a ser más selectivo con las lecturas, ¿no? Ya no lees todo lo que viene porque al Perú siempre ha llegado todo tarde y mal, ¿no? Y a partir de ahí empecé a ordenar mis lecturas, empecé a ordenar las sesiones del cuento, del pase de cuento, y fui digamos, afilando, ¿no? En la punta del lápiz. He llegado ya ahora, no sé qué número de talleres es en realidad, pero sí he tenido alumnos que han publicado libros, algunos que han ganado premios que yo jamás he ganado y creo que jamás ganaré. Pero eso me da gusto, me da gusto a ver si, ¿sabes qué? Compartir lo que uno sabe, al menos yo, me hace sentir útil, ¿ya? Encuentro gente que está interesada en lo mismo que yo, que es el proceso de escritura, que es escribir, quizá publicar. Antes me desesperaba por publicar, esa es la del chico nuevo, ¿no? Todo quiere publicar, ¿no? Y después no te das cuenta que no funciona así, ¿no? El arte verdadero no funciona así. Hay que alejarse, hay que saber cerrar el cuaderno, el Word, y saber esperar, ¿no? Y lo otro es que aprendes también que no existen tips mágicos para que escribas como García Márquez, o como Vargas Llosa, o como Netti, o como Foster Wallace, ¿no? No, a escribir se aprende escribiendo, fracasando, y sobre todo leyendo, y leyendo mucho, pero leyendo bien, ¿no? No se trata de leer absolutamente todo lo que caiga en tus manos, sino ser un poco selectivo con tus lecturas, ¿no? Empezar a investigar en tal vez temáticas que en apariencia te resulten pues medias tontas, como la ciencia ficción, ¿no? Yo era uno de esos, por ejemplo, ¿no? Yo siempre tuve mucho prejuicio de la ciencia ficción porque nunca me gustó las historias pues que giran sobre lo mismo, ¿no? Los marcianos y el espacio. Hasta que un día leí de casualidad una revista argentina que encontré en esas librerías del suelo, que me costó creo que un sol, y era un libro de 1957, 58. Y era una revista donde habían publicado traducciones al castellano de cuentos de los entonces escritores en boga, ¿no? Bradbury, Asimov, y entre todos ellos había una señora, creo que era la única del grupo, que se llama Kit Richards, ¿ya? Y me llamó la atención su nombre, o sea, sonaba a rockero viejo, pero una mujer. Y había escrito un cuento maravilloso, increíble, que se llama El Tigre Mecánico. Y el Tigre Mecánico es la historia es una historia humana, es la historia de un chico, ¿no? Que vive en un suerte mundo distópico. Le va a regalar a su sobrino un obsequio caro para que su tío lo incluya a él dentro de la herencia, porque está a punto de morir. Se lo hace por interés. Pero este tipo había sido todo un pelele, ¿no? Bueno para nada. Su trabajo era un trascendente, para las mujeres no existía.
y decide comprar un tigre que ve en una vitrina, un tigre carísimo, que es más, funcionaba con control remoto, se desplegaba a tamaño real, un tigre de Bengala, ¿no? Se desplegaba a tamaño real y tenía movimientos reales, era un tigre de verdad, un androide, un tigre, ¿no? Entonces le da curiosidad al chico se lo lleva a su departamento y lo prende, ¿no? Entonces, cuando él lo prende y ve que se despliega esta bestia maravillosa, y él puede acariciarlo, tocarle los bigotes, él siente que hay una energía que este animal ha irradiado en él, que lo convierte en otra persona. O sea, la presencia del animal vino a suplir el valor que a él le faltaba como hombre para ser un hombre completo. Borges dijo alguna vez que Dios había creado a los gatos para que el hombre pudiera acariciar a las bestias, ¿no? No se equivocó, ¿no? Y en este cuento increíble, ¿no? Me di cuenta de las posibilidades de la ciencia ficción, ¿no? La historia es impresionante, ¿no? Porque al hombre todo le cambia, ¿no? Y llega incluso a la soberbia, ¿no? Y empecé a indagar más, entonces descubrí a Bradbury, esa maravilla que es Fahrenheit 451, me gusta tanto que mi taller se llama Fahrenheit 451, los cuentos, no sé, en fin, todas las posibilidades de la ciencia ficción. Entonces me di cuenta ahí, ¿no? Del tema de los prejuicios que uno tiene como lector, o porque en algún momento de soberbia uno cree que es, yo solamente leo estos lectores nada más, ¿no? Estos autores nada más, ¿no? Y fracasas, ¿no? Porque tu panorama, tu bagaje intelectual, tu visión de la literatura jamás va a estar completo, ¿no? Es como algo que yo entiendo, por ejemplo, a estas personas que son buenos lectores, a grandes lectores de novelas, de cuentos, qué sé yo, y no leen poesía, por ejemplo, ¿no? No leen poesía, no leo poesía, no quieren ni siquiera intentar con la poesía. Entonces lo que yo hago ahí, por ejemplo, es explicar, tratar de cuasi convencer, ¿no? De que así como yo me equivoqué en la ciencia ficción, porque tal vez en su momento hay mala ciencia ficción, que también la hay montones, tal vez ellos escogieron un mal poeta, pues no un mal momento de sus vidas y llegó un poeta que no, con el verso equivocado, ¿no? Porque la poesía, que es además la belleza suprema de la palabra, es sumamente difícil, la buena poesía, porque la poesía está compuesta de imágenes, ¿no? Si nosotros jugamos con las palabras al momento de crear ficciones, la poesía es aún más concreta todavía, ¿no? Se trabaja con imágenes y tienen que además producir emociones en el lector, ¿no? A pesar, no sé si está bien el que diga a pesar, pero a pesar del empleo de los coloquialismos, ¿no? Por ejemplo, uno de los poetas que a mí me gusta muchísimo, muchísimo, que leo siempre, es Juan Gonzalo Rosa, ¿no? Que tiene una palabra más cercana a la cotidianeidad de uno, ¿no? Y uno puede sentir esa forma. Mira, yo creo que los grandes poetas, al menos los poemas de los poetas que yo admiro y que han llegado a mí, lo han hecho porque han podido expresar ellos algo que yo siento y que no podía decir, ¿ya? Las más de las veces, seguro cuando he estado enamorado, perdidamente enamorado, con un amor que en ese momento era para siempre, ¿no? Como todos los amores que son para siempre. Y uno intenta buscar en la poesía aquello que uno siente pero uno no puede decir, ¿no? Esa imagen me parece muy bonita, ¿ya? Porque además implica que la poesía no es del poeta, sino es de quien la lee. Porque uno hace suyos los versos, uno hace suyas las palabras de otro para poder llegar a un tercero, a una tercera, ¿no? En este caso de los dramas románticos, ¿no? Y Juan Gonzalo Rosso pues era perfecto, ¿no? Ahora, hay poemas también, como los de José Watanabe, que están llenos de imágenes y de lirismo, que son muy ricos. Los poemas de Washington Delegado, por ejemplo, ¿no? Algunos de los poemas de corte social de Romualdo, la poesía de Camarela, el primer Westphalen, ¿no? Vallejo, por ejemplo, ¿no? Que mucha gente lo conoce porque hay que conocer de Vallejo, pero muy pocos lo han leído. Es como esto de cultura general, ¿no? Las regiones del Perú, pero nunca he viajado, ¿no? Y yo creo que sí hay que intentarlo, ¿no? Hay que sumergirse, hay que descubrir a Vallejo, hay que descubrir su poesía, hay que descubrir sus ensayos, hay que descubrir sus cuentos, ¿no? Hay que descubrir todo lo que podamos, porque finalmente eso es lo que nos va a constituir como personas, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace diferente del otro? Es básicamente lo que somos, cómo tratamos a los demás, cómo nos formamos, cómo sentimos, cómo vemos el mundo, cómo lo percibimos. Y la literatura
ayuda a formarse una imagen de eso, una visión de eso, ¿no? Independientemente de los clichés, de que aumentes tu vocabulario, que te da mayores posibilidades, bla, 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 todo eso que ya lo sabemos, ¿no? Hay algo, hay un vínculo que se establece entre el lector y el libro, que es de uno, ¿no? Porque además la lectura es un placer personal, ¿no? Uno descubre la lectura solo, uno lee en soledad, ¿no? No es algo que puedas leer con otra persona, no, lo lees solo, ¿no? Lo disfrutas solo, te conmueves solo, te asombras solo y te deslumbras solo. Y también te decepcionas, obviamente, porque no todos los libros son pues grandes libros, ¿no? Grandes historias. Pero hay algo ahí, ¿no? Hay algo ahí, una suerte de cosa mágica, mística, si quieres, ¿no? Que termina por unir al lector y a la historia, ¿no? O al libro, en cualquiera de esos formatos, ¿no? Y bueno, creo que ya me dio la del oro y habló un montón. Te decía fuera del programa de que yo estuve en el grupo Cuatro Tablas e hicimos una obra con los de Gonzalo Rossi Ah, mira. que se llamó Simple Canción, ¿no? Y 180, y yo paraba ahí, entonces, y además fue muy loco. Él coincidió con mi padre estaba con cáncer y él llegó y terminaron en el mismo cuarto. Hacemos la obra, hacemos Simple Canción. Mira, Y qué entonces con interesante. Edgar nos metemos ahí, bueno, es nuestro elemento básico, ¿no? Los personajes, las historias, para interpretar, para dar vida, ¿no? Dar cuerpo. Es nuestro primer material. Pero es bien particular porque, como dice tu currículum, tú llegas a San Marcos por la arqueología, y cuando leí que tomabas cursos, te imaginé a ti con Hildebrando Pérez tomando cursos con Hildebrando, o con, bueno, toda la gente extraordinaria que también ha habido en literatura en San Marcos, ¿no? ¿Cómo es ese acercamiento? ¿Cómo ocurre en tu vida? Bueno, yo descubro la escritura en un momento muy difícil de mi vida, como casi todo el mundo que descubre la escritura, ¿no? Hay una suerte de ruptura que se produce cuando estás contra la pared, ¿no? Cuando la vida te pone a prueba, ¿no? Cuando las cosas se ponen más difíciles y la única solución que encuentras es escribir para no enloquecerte, ¿no? Entonces yo comencé haciendo poesía, una poesía muy, muy mala, terrible poesía, pero gané un premio de Alianza Francesa. Los franceses deben saber muy poco de poesía peruana, me imagino, porque mi poesía era espantosa. Eh, y gracias a un amigo que estaba en letras, primeras sociales, empecé a publicar en una suerte de boletines que sacaban publicados todavía de mimeógrafo, ¿ya? Y la experiencia fue muy interesante, ¿ya? Pero yo me di cuenta, por ejemplo, de que había caído en el error horror, ¿no? De todos aquellos que creen que porque escriben borrachos en una servilleta ya son los epígonos de Martín Adán, ¿no? Digamos que ese es el abismo más cercano en el cual uno cae. Suele pasar, suele pasar, ¿no? Yo me di cuenta a tiempo, felizmente, y abandoné la poesía, porque además no sentía que yo podía, no, o sea, no sentía que yo podía contar lo que quería contar en una poesía. No es lo mío, no es lo mío. Y me dediqué a la narrativa, empecé a escribir cuentos, estuve en un taller. En San Marcos yo estudié con varios profesores, pero uno de los digamos, con el que más conversaba sobre esto era con Carlos Eduardo Zabaleta, ¿no? Que además había sido uno de los grandes maestros pues, de la literatura peruana, ¿no? Uno de los maestros de Vargas Llosa, el traductor de Faulkner, ¿no? Eh, y era un tipo muy, muy sabio. O sea, los profesores sanmarquinos de esa época, espero que los de ahora eran viejos sabios, ¿no? Gente que había vivido, que había leído y que había
bebido la vida, ¿no? Y conversar con ellos era pues una delicia. O sea, cada clase que tenían era impresionante. Impresionante. Entonces, me decanté por la narrativa y empecé a escribir. Mis lecturas habían sido las básicas, ¿no? Las del colegio, y alguna que otra por ahí, porque la arqueología, si bien me fascinaba, y aún me sigue fascinando, aunque no me dedique a ello ahora, eh, exigía obviamente pues las lecturas de la carrera, ¿no? Y la arqueología es una carrera tan maravillosa, tan increíble, que tienes que saber un poco de todo. O sea, tienes que saber desde hacer un nudo Boy Scout hasta nociones de medicina para descubrir, para darte cuenta que un hueso tiene porosidad en determinadas zonas para que te dicen si el cadáver ese tuvo tuberculosis, ¿no? O sea, a esos extremos vas, ¿no? Entonces, y aprendes de biología, de botánica, de malacología, de arquitectura, de religión, de antropología, de todo. O sea, si no sabes todo, un poco de todo, no puedes ser arqueólogo. Entonces las lecturas que nos demandaban en esa época eran pues muchas, ¿no? San Marcos tiene esa virtud de ponerte a leer mucho de tu carrera. Yo descubrí un poco la ficción. Entonces ya cuando descubro esto de la escritura y me voy para la narrativa, empiezo a leer un poco más y mejor, ¿no? Y mejor. Y así empecé. En el 2000 publiqué un libro que se llama Despertares Nocturnos, que fue mi primer libro, y cada libro tiene una historia, ¿no? Que es este acá, ¿no? Lo publiqué en el año 2000, en diciembre del 2000, y por ejemplo, estas historias que publico aquí tienen mucho que ver con mis experiencias de viaje como arqueólogo, ¿no? O sea, no cuento historias de arqueólogos, pero sí veo ahí, por ejemplo, a pesar de que son historias entre urbanas y de provincia, esa influencia de la mitología y las leyendas que uno escucha pues, de los campesinos en los cerros o de los viajes, ¿no? Hay mucho de esa oscuridad y de ese misterio, ¿no? Casi inocente, ¿ah? Después de ese libro, por ejemplo, yo seguí un taller con Juan Rivera Saavedra, que falleció el año pasado, y con Cromwell Jara, ¿no? Y ahí aprendí, por ejemplo, las técnicas narrativas, ¿no? Entonces, una vez que yo aprendí eso de las técnicas narrativas, que son universales, todo el mundo las conoce, eh, me hice muy amigo de ellos y también me ofrecieron otro tipo de lecturas, ¿no? Lecturas a las cuales yo no tenía acceso porque siempre desconocía los autores, desconocía las temáticas y te vas enriqueciendo. Entonces, mi segundo libro, que es Canto en el Infierno, creo que está acá, que es este acá. Ya, por ejemplo, es abismalmente diferente a mi primer libro. Creo que ninguno de los cuentos que volví a escribir después de esos talleres se parece al que publiqué en mi primer libro. Y tal vez por eso le tengo mucho cariño. No sé. Hay algo de inocencia, de pureza en esa forma de contar, ¿no? Y ya uno también va conociendo con la experiencia y con los años qué es lo que le va mejor a uno, ¿no? Hay autores que son muy buenos con los diálogos, brillantes con los diálogos, ¿no? Y trabajan muy bien esto y a ti te van llevando de la mano, ¿no? Hay otros como a mí, por ejemplo, que a mí me gusta contar cosas, ¿eh? O sea, me gusta narrar, ¿no? Me gusta agarrarte la mano y metértela ahí, ¡fum!, ¿no? Y buscar que te emociones, que te asombres, te conmuevas, qué sé yo, compartas la historia del personaje que estoy manejando, ¿no? Yo creo que es eso. Mira, yo entiendo la literatura, o sea, el cuento, la escritura, como un viaje, ¿no? Donde el personaje principal jamás va a ser el personaje que llega al final de la historia, ¿no? Si toda historia es un viaje, todo viaje resulta en una transformación. Entonces el personaje se transforma con la historia, porque hay un conflicto que lo pone contra la pared, ¿no? Sí, claro. Pero además de ello, con el personaje también se transforma el lector, porque el lector asiste a las tragedias o alegrías o pesares o vidas de este personaje, ¿no? Entonces, uno crece con el personaje, uno acompaña el personaje, cuando está bien desarrollado, uno lo acompaña, uno sufre, uno se ríe, uno lo extraña, ¿no? Uno se conmueve. Hay un ejemplo que es el más
a la mano, porque creo que todo el mundo ha leído esa novela, que es Mi planta naranja lima, por ejemplo, ¿no? Que todo el mundo ha leído eso en el colegio, que es una cebolla impresa, ¿no es cierto? Desde que la abres estás llorando hasta el final. Si no lloras, no eres un ser humano con esa novela, ¿no? Entonces, yo tengo un club de lectura para niños, que es doy los sábados en las mañanas, entonces un día leímos esa novela, ¿no? Y uno de los alumnos del club, uno de los chicos del club, me comentó que le había dicho a su papá que le comprara el libro. Mira, su papá ahí tenía 50 y tantos años. Y el señor se acordaba de que algo con un tren pasaba en esa novela. Ya, el señor no era lector, no leía el periódico, ¿no? Está bien. Pero mira, ¿cómo es, no? ¿Cómo es la memoria cuando una lectura te ha marcado? Cuando una escena te ha marcado, ¿no? Y esa escena es la más brutal de toda la novela, ¿no? Cuando se cree que por fin va a ser feliz, va al colegio, lleva su manzana para la profesora, y entra el chiquito corriendo diciendo que el tren ha matado al que lo va a adoptar, ¿no? Y ahí se te parte el alma. Entonces, esas cosas, por ejemplo, esas imágenes te quedan para siempre, ¿no? Y yo siempre he anhelado eso, o sea, poder conseguir ese efecto en el lector, ¿no? Tal vez el lector pueda no acordarse del nombre del cuento, yo no me acuerdo muchas veces los nombres de muchos cuentos, pero sí me acuerdo de ciertas escenas, ¿no? Que me parecieron o geniales, o muy buenas, o fuertes, o que me han impactado. Entonces, en mi proceso de escritura busco justamente eso, ¿no? Dar ese giro, dar esa, esa forma de asombrar al lector, ¿no? Algo que se te quede en la cabeza, ¿no? Algunas veces lo he conseguido, otras no. No siempre se consigue, pero el ejercicio de la escritura no está solamente en escribir y en leer, también está en corregir, ¿no? Hay que corregir mucho, 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 y dar la vuelta, jugar, pensar. Y es divertido, ¿no? Escribir es algo a mí que me gusta mucho, me da mucho, me llena, ¿no? Me llena, me hace sentir un poquito más útil. Y obviamente, sí, espero que alguna vez escribir algo pues que quede, ¿no? Ya, no me interesa mucho la fama, me interesa más a estas alturas de mi vida, creo que escribir algo que pueda quedarse, ¿no? Para los lectores futuros, ¿no? Yo creo que es el anhelo de todo escritor finalmente, ¿no? No todos lo consiguen, pero para eso está, pues, de eso se encarga el tiempo. No te escucho, creo que estás con tu micrófono silenciado. Ok. Has tocado algo vital, Gabriel, que es esto de, me has traído la imagen de la escena de la obra y cómo es importante lo que tú has dicho, cómo se te queda. Puedes no recordar y de repente puedes hurgar en tu... estoy viendo yo como lector, yo como lector, igual los teatreros, ¿no? Pero eso me hace pensar, me lleva a lo que tú acabas de decir. Tú tienes un grupo de lectura con niños. eh, yo en mi niñez tuve una profesora que me acuerdo, se llamaba la señora Aurora de la Vega. Yo sentía que no era buena para todo, pero escribía, ¿no? Tendría como 9, 10 años, y de repente ella puso una de mis composiciones, no sé si en tu colegio no, le hacían hacer composiciones sobre algo, que sé, un título y tenías que hacer, y lo puso en esta pizarra donde ponían las... Yo puedo recortar la emoción de sentir que alguien o que algo le había gustado de lo que yo lo había podido escribir. Mira, tengo 66 años ahora, entonces eso ocurrió hace por lo menos unos 50 años atrás, y sí, los seres humanos quizá nos enganchamos o nos quedamos conectados con esos espacios que sin, no sé si nos marcan así, ¿no? Pero están como unidos por un hilo dentro de nosotros, ¿no? Tú has tenido a alguien así o sea, ¿cómo llega? O sea, tú me has contado cómo llegas digamos, en San Marcos, ¿no? Pero antes, ¿has tenido algún tipo de contacto con la literatura cuando eras chico? Mm, ¿O tú sí Lo que pasa es comenzó? que, lo que, pasa es que yo soy de Lima, pero mi papá
trabajaba en una compañía minera, en Cerro de Pasco. Entonces, cuando yo cumplí 6 años, creo 5 años y pico, y mi papá se fue a vivir allá. Entonces mi mamá, que no quería quedarse sola acá con sus 3 hijos, dijo, también nos vamos. Nos fuimos todos, ¿no? Y nos instalamos allá. Era una zona bonita, una zona bonita. Quizás ese es uno de mis recuerdos más queridos, porque tuve una infancia bonita, ¿no? Toda mi primaria la estudié allá, en un pueblito. Y vivíamos en uno de esos chalets que tienen los gringos, con, este, con chimenea, ¿no? En una casa grande, con techo a 2 aguas. Llovía, caía granizo. Vivíamos a unos metros del río Guayaga y, y tenía mis hermanas, ¿no? Entonces, en esa época y en ese lugar, te hablo de la primera mitad de los 80s, solamente llegaba Panamericana Televisión, que era Pantel, ¿no? Y la televisión solamente llegaba de 3 de la tarde a 11 de la noche. Y nosotros no veíamos televisión, porque mi vieja no se acostumbró a ver televisión, era de la otra escuela, ¿no? La televisión era un premio, ver televisión era un premio, ¿no? Eh, entonces mi papá nos compró enciclopedias. Y es algo que extraño ahora muchísimo, por ejemplo, ¿no? Porque ahora no hay enciclopedias, no encuentras enciclopedias como las que había en esa época. Eran enciclopedias de animales, de geología, los misterios de la Tierra, los países del mundo, usos y costumbres, y eran enormes, las enciclopedias eran grandazas, pesaban 5 kilos cada libro, pero eran fotografías a full color, y tú las abrías y te Preciosas. tirabas horas de horas de horas mirando, nada más fotos, mirando fotos, ¿no? Gente diferente a uno, ¿no? Negros, chinos, hindúes, blancos, del norte, del sur, gente de otros lados del planeta que estaban en lugares tan lejanos de donde estabas tú, de donde estaba yo. ¿Mm? Y entonces, en medio de eso, mi papá compró, me acuerdo, El Tesoro de la Juventud, que venía en 21 tomos. Y el Tesoro de la Juventud en esa época venía, no sé cómo será ahora, en realidad, no sé más, no sé si saldrán libros impresos, pero me acuerdo que venían, tocaban varios temas, ¿no? Desde matemáticas hasta astronomía, pero además tenía literatura y tenía un cuento. Me acuerdo de que ahí leí por primera vez Rintintín, un par de historias de Dickens y algo más, ¿ya? Pero estos cuentos además venían en castellano, en inglés, en francés y en italiano. Entonces tú podías aprender o repetir sin... Era una cosa bien loca, ¿no? Que tenían los libros de entonces, ¿no? Entonces, en esa zona, en ese pueblo, que era muy bonito, no sé cómo será ahora. A veces me acerco por el Google Earth para verlo, ¿no? Pero me pongo muy nostálgico, entonces no llego a verlo. He buscado por internet o por el Facebook, pero no. No, mi papá murió hace unos años, entonces ha quedado algo ahí todavía por resolver, ¿no? Una cuestión sentimental. Eh, y entonces mi papá tenía esto de las enciclopedias, pero mi mamá era muy buena lectora. O sea, mi papá no era un buen lector en realidad, él leía el periódico y las cosas que le interesaban, ¿no? Pero mi mamá sí era una buena lectora. Entonces yo me acuerdo que a los 7 años mi vieja me compró un libro lila, que era un manual de ortografía y gramática, que todavía lo tengo por ahí, aún lo tengo como 200 años. Pero además me compró El Conde de Montecristo, que fue la primera gran novela que yo leí. Entonces yo empecé a leer Conde de Montecristo, o sea, no es una novela difícil, pero es una novela de este grueso, pues, ¿no? Y entonces descubrir del mundo dantés, las cosas que le ocurren, las aventuras que pasan, la tradición. O sea, que el mundo dantés es el hombre que vengó a todos los hombres, ¿no? El Conde de Montecristo, ¿no? El hombre que vengó a todos los hombres, ¿no? Traicionado por amor, traicionado por amistad, ¿no? Un tipo al que le pasa todo y de toda esa miseria se levanta, ¿no? Y le pasan cosas increíbles también. Entonces, a esa edad, yo tenía 7 años, 7, 8 años, para 8 años, en mí provocó un terremoto, ¿no? Porque no conocía que eso era posible, ¿no? Y entonces empecé a pedir más libros, ¿no? Entonces mi mamá habló con mi papá y trajeron una colección de grandes novelas universales, ¿no? Y ahí le empecé a leer así, ¿no?
Y en esa colección, que en unos tomos rojos, estaban pues todos los clásicos, ¿no? Eran creo que 18, 21, 22 tomos más o menos. Y mi mamá trajo grandes bestsellers. Me acuerdo que ahí leí El Padrino, ¿no? Ya tenía como 9, 10 años, ¿no? Y eran unos tomos azules. Y está. Entonces, en un lugar donde no había radio, porque la señal no llegaba a la radio, ¿no? No había radio, no había televisión, sino se estaba con las justas. Lo máximo que veíamos que era que Robotech, los Transformers, que antes eran los Gobots, y los domingos Pulso, que veía mi viejo, ¿no? O los vimos en la mañana Gigante Deportivo con Pocho Rospigliosi, ¿no? Que yo no lo soportaba, nunca entendí cómo la gente podía ver tantas horas de deporte, no entendía, ¿no? Ahora yo lo entiendo, ya soy más viejo, ya lo entiendo, ¿no? Pero era así. Entonces, ¿qué quedaba? Leer, leer. Y cuando nos aburríamos o nos íbamos de viaje con mi papá, con mi mamá, con mis hermanas en el carro, mi viejo iba al kiosco y nos compraba chistes, lo que ahora le llaman cómics, nosotros llamamos chistes. Entonces tenías Bugs Bunny, el Super Ratón, el Zorro y el Cuervo, Superman, eh, Hermelinda Linda, la bruja, Aniceto, que también era el brujo. Entonces nos llenaban de cómics, de chistes atrás en el carro y estábamos pues mudos, pues no, porque era leer y te matabas de la risa con lo que le pasaba a Porky y sus amigos, el Bugs Bunny, ¿no? Así. Y así fue, así fue, ¿no? Así fue como empecé a leer. En el colegio, por ejemplo, ya cuando entré a secundaria, ya me vine a Lima, y mi mamá me inscribió en el Santo Tomás de Aquino, un colegio de curas dominicos, donde está el convento de Santo Domingo, donde está enterrado San Martín de Porres, Santa Rosa, ¿no? Y una santa más que no me acuerdo. Tenemos 3 santos nosotros. Eh, una de las formas, de las únicas formas de poder escaparte de las clases, que eran muchas veces aburridas y tediosas, era ser bibliotecario. Entonces yo me fui de bibliotecario, ¿no? En realidad me fui de bibliotecario solamente para ociosear, no hay otra explicación. No tenía la más mínima intención de ser bibliotecario en mi vida. No lo había descubierto aún. Y entonces me acuerdo que descubrí que los curas tenían en las partes de abajo de los anaqueles unos libros empastados en tela verde, ¿ya? Que eran como ese tamaño, ¿ya? Ponte, medían como 40 centímetros. Y todos eran cómics españoles de la vida de los santos y de los científicos del mundo. Impresionante. Yo me soplé todos los tomos, todos los tomos. Y tenían también historias de ciencia ficción. Y yo ahí leí una que te la resumo así porque me pareció alucinante. Era la historia de un hombre, de un científico, que estaba obsesionado con poder resolver los traumas de los huesos de las personas. Entonces, había descubierto que los rayos X tenían, obviamente, esa propiedad de poder hacerle ver a los médicos dónde estaban los problemas de los huesos, qué sé yo, ¿no? Y él se pregunta, ¿no? Si pudiéramos ver más allá de lo evidente, así como tipo león, ¿no? Y empieza a desarrollar un líquido, un químico, que él se echa en los ojos y de pronto empieza a ver a la gente solamente como si fueran músculos, ¿no? Todos eran músculos, todos eran músculos. Y se echa unas gotas más y empieza a ver ya solamente las partes de los órganos, todos eran órganos, hombre, mujer, todos eran órganos, ¿no? Y de pronto se echa unas gotas más y de pronto ya todos eran huesos, ¿no? En este interín, el pata se había hecho famosísimo, porque veía, obviamente, lo que las máquinas no podían ver, ¿no? Y resolvía los problemas, pero en todo ese proceso de descubrimiento de las capas del ser humano, él va enloqueciendo, porque tiene que acostumbrarse, por ejemplo, a que él no puede dormir, porque no puede cerrar los párpados, porque no ve sus párpados, todo el tiempo está viendo cosas, ve detrás de las paredes, ve detrás de... Claro, el tipo empieza a enloquecer, y en un rato, ya te lo resumo así para acabar rapidito esta historia, de locura, se echa todo el frasco de las gotas, ¿ya? Y está hinchado en su cama y pronto ve el universo, ¿no? Se va acercando todo y encuentra el ojo de Dios. ¡Pum! Y ahí se acaba la historia. Y de esas historias tenían los curas, es alucinante, decía, wow, ¿no? Qué locazo. Y empecé a leerme todo lo que podía, todo. Y ahí me di cuenta, pues, de todas las posibilidades que había, ¿no? Y siempre esa historia me rayó el cerebro, ¿no? Y todo esto te lo cuento. No sé si todavía lo tendrán en el colegio. Algunas veces me dan ganas de ir y preguntar si todavía tienen la biblioteca que tenían o cómo la mantienen, ¿no?
pero tenían una biblioteca bien surtida, y esos libros que estaban ahí, por ejemplo, que te cuento, no eran de uso de los alumnos, eran de uso de los sacerdotes, nada más, ¿no? Entonces, como yo como bibliotecario tenía acceso a eso, pues, pucha, que leía todo, entonces me escapaba en los recreos y me valía, ¿no? Aparte que también debo confesar que he sido siempre una bestia para el fútbol, ¿no? Nunca ha sido muy bueno. Es preferible ir a pasarla leyendo un rato y descubriendo cosas, ¿no? Los libros vienen a Es demostrar por una ahí, vida. ¿Mm? es por ahí. Creo que uno, y no sé por qué estoy haciendo la asociación, porque realmente después terminas en la arqueología, pero también haces un poco arqueología del libro. O sea, realmente te has metido, te has sumergido a, digamos, te tocó esta realidad y ahí te metiste a escarbar, ¿no? A excavar libros, porque lo que me has contado es así, ya es una historia, ¿no? Es una historia dentro de otra historia dentro de otra historia, ¿no? Claro, Eh, sí, y ¿Cómo además, llegan pues, a ti? ¿Cómo tú y- estás ubicado primero en este pueblito que no tengo exactamente la idea del nombre, pero lo has escrito con tanta... Algo pasó ahí, ¿no? Y luego hasta este llegar a Lima, a esta escuela y terminar de bibliotecario en este colegio sí, pero de además curas. es que era divertidísimo, porque mira, en cuarto de media, quinto de media, uno está pues con las hormonas al tope, ¿no? Ese es el cambio. Entonces yo, por ejemplo, ahí descubrí los tomos de sexología de Johnson y Johnson, ¿no? Que eran unos libros blancos, me acuerdo, tomos blancos, y ya, o sea, era una cuestión, o sea, médica, técnica, ¿no? Con un lenguaje que uno podía entender, ¿no? Entonces, yo aprendí mucho, muchísimo, muchísimo, pero era pura teoría, ¿no? Entonces, mis amigos, como eran, siempre habían sido gente mayor, y hablaban cosas de hombres viejos, pues, ¿no? Entonces yo entendía todo, y también opinaba, ¿no? Y también me decía cosas. Entonces me miraban, y ¿no? Tiene 14 años, ¿de dónde? ¿No? Si nunca salió de su casa, ¿no? Que mi vieja me cuidaba muchísimo. Y no, pues, era todo eso, era puro libro, nada más, era pura teoría, ¿no? Todo estaba en teoría, todo era hasta muchos años después, ¿no? Pero sí, había todo un universo ahí que no, que lo esperaba a uno, ¿no? Yo creo que, ¿sabes qué? No sé cómo será ahora, pero por ejemplo, hay formas de acercarse al libro que terminan a uno por alejarlo como lector, ¿no? Tengo amigos, por ejemplo, a los que les decía, en la clásica, ¿no? Si no terminas el poema de Vallejo, no sales a jugar pelota. Entonces, obviamente, pues, te lo lees y ya está. Terminas odiando a Vallejo, ¿no? Y sufres más que él en el poema de la Cena Miserable, ¿no? Eh, yo tuve suerte porque las circunstancias se fueron dando de esa manera, ¿no? Y muchas veces en mi vida las cosas se han ido dando, se van acomodando, ¿no? Entre terremotos y prados y temblores y veranos, las cosas como que se van dando, ¿no? Y de pronto llegué a la biblioteca esta y de pronto me enamoré, por ejemplo, ¿no? Me enamoré perdidamente eh, por primera vez y para siempre hasta que la muerte nos separe de una chica de mi cuadra. Y me acuerdo que mi mamá me compró un libro que la vendían en la tienda de un chino, ¿ya? Y yo había visto ese libro que tenía en la portada pintada una flor y decía, Cartas de amor de Pablo Neruda, ¿ya? Entonces le dije, mamá, mamá, son cartas de amor, yo quiero ese libro. El libro costaba caro, o sea, ponte como que ahora un libro, no sé, pues 100 soles, 90 soles, ¿no? Cuando puedes gastártelo una semana de comida, ¿no? Una cosa así. Y mi mamá hizo el esfuerzo y un día se apareció con el libro, ¿no? El libro se llamaba Cartas a Albertina Rosa, que era uno de los grandes amores que tuvo Neruda y a quien le dedica las cartas más hermosas de amor que puedes imaginarte, ¿no? Este, y uno, pues, uno comienza plagiando emociones ajenas, ¿no? Y claro, pues si plagias, no sé, pues, ya algo un poco más tenso como este que dice, he ido marcando con cruces de fuego el atlas blanco de tu cuerpo, ¿no? Ya cosas de ese calibre, ya tú dices, ¡ah, su madre! Hay formas de decir las cosas, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, todos cuando nos hemos enamorado hemos sido poetas, siempre, siempre, man, siempre. Todos hemos sido poetas. Este, pero yo tuve la suerte que, por ejemplo, en esos momentos
álgidos, trágicos después de noches eternas de lágrimas, ¿no? De que ¿por qué? ¿Por qué? Eh, siempre tuve a la mano a mi mamá que me ayudaba con libros, ¿no? Eh, o me orientaba por ahí, ¿no? Entonces uno se iba descubriendo, ¿no? En su cotidianidad, en su crecimiento, ¿no? Mm. Diario, formas de irse enriqueciendo para poder justamente hacer eso, ¿no? Decir con palabras ajenas lo que uno no puede decir con las propias, ¿no? Esa es parte de la magia de la poesía también. Seguimos hablando de la magia, Gabriel, y yo siento que ahora, por ejemplo, para mí, antes yo también hablaba mucho de la magia, yo siento que ahora estoy recordando, ¿no? Primero agradezco trabajar donde trabajo, de repente estoy un martes en la mañana en la biblioteca china y estoy sentada frente a la laguna leyendo, ¿no? Y me siento pues la persona más privilegiada del mundo, ¿no? este, sé que ya no serviría para ningún trabajo de oficina y sé que es un regalo, ¿no? Y tengo así como con la convicción, ya no dudo de que he hecho cosas buenas en mi vida y que esto es mi premio, ¿no? Que este momento en mi vida tengo este privilegio, ¿no? Que personalmente para mí es una delicia. Entonces, y también he dejado de creer en el azar, ¿no? Siempre, ahora, y cualquier cosa puede pasar, pero creo que es una sumatoria y es una multiplicación, ¿no? Estás en el momento preciso, en el lugar preciso y te encuentras con la persona. A mí me ha pasado tanto, viví 5 años en México y fueron años mágicos que tuve los mejores trabajos de mi vida de manera de casualidad, ¿no? Entonces, los colombianos tienen una linda frase que se llama, se te presentó la Virgen, cuando hablan sobre que algo extraordinario te ha pasado, ¿no? Claro. Y de repente uno, no sé si, es que te escucho y digo, qué vida tan extraordinaria, ¿no? Porque sí, o sea son nuestras vidas, ¿no? Comunes y nuestras vidas nuestras, como han ido por nuestros papás, el mío fue abogado yo recuerdo haber ido a la carceleta del Palacio de Justicia con niña y cuando iba a la oficina de mi papá, ¿no? Y escuchar esa, y que me explique, o caminar por este Palacio de Justicia y después ver la película de Orson Welles y decir, es que esto es igualito, ¿no? Recordar estas paredes de archivos, de papeles, ¿no? Cosas que sí, que de repente es eso. Entonces yo creo que vivimos en un real mágico permanente, y nosotros mismos y todos a nuestro alrededor. No, quiero tratar, porque te he escuchado tantas cosas, pero quería concentrarme, o quizá para cerrar, en esto que estás haciendo tú del Club del Libro, ¿no? Mm. Y cómo decides, porque es toda una energía elegir el libro, preparar, ¿no? Eh, o de tu Sí, experiencia como mediador, digamos, mira, para ser más exacta. yo tuve hasta hace poco una librería, hasta hace un par de años una librería, y entonces, como parte de las actividades de la librería, se me ocurrió la idea de hacer un club de lectura. Los clubes de lectura que yo tengo, que son dos, el de Fahrenheit 451, que es para adultos y jóvenes, y el Nautilus, que es para más chicos entre 11 y 15 años, tiene un costo simbólico, ¿ya? De 40 soles al mes. Eh, en el caso de los chicos, hablando directamente de los chicos, por ejemplo, comencé con historias de aventuras, pero yo me di con un tropezón, ¿no? Que las historias de aventuras que a mí me conmovieron entonces, cuando yo era niño, a los chicos de ahora no les hacen ni cosquillas, pues, ¿no? Ya están ya en otro nivel, en otro espacio, no en otro nivel, en otro espacio donde incluso la estética ha cambiado, ¿no? Totalmente. Ya no son los muñecos que vimos nosotros, son todos muñecos horrorosos, deformes,
tienen otro tipo de humor, tienen, no, creo que tienen incluso un tipo de violencia distinta a la nuestra, ¿no? Porque todos, a mí me da mucha risa cuando las mamás dicen, ¿no? No quiero que mi hijito le haga cosas de violencia. Digo, señor, ¿usted dónde vive? O sea, desde que prende un televisor, usted escucha noticias violentas. Criar a un niño en una burbuja es el peor error que puede usted cometer como madre, ¿no? Yo tampoco digo que le muestre, pues, crímenes de sicarios mexicanos, ¿no? Pero que lea, pues, la vida, no, la vida hay vida y muerte, hay que leerla. Una forma de aprender de ello es leyéndolo, ¿no? Entonces, eh, comenzamos con el Mago de Oz, ¿no? La primera lectura fracasamos y comenzamos con el Mago de Oz. El Mago de Oz a mí me causó una profunda sorpresa porque yo lo había leído de niño y nunca más lo volví a leer. Y ya ahora, ya más viejo, descubrir no solamente las analogías que tienen los ladrillos dorados, el contexto en que se hizo la historia, la representación de cada uno de los personajes. Es decir, eh, hay historias que no son solamente historias de ficción, sino que resultan alegorías de contextos históricos determinados, tránsitos que constituyen además parte de la memoria histórica de un país. El Mago de Dios lo es, ¿no? El Mago de Dios es parte de una transición de la época más difícil de Estados Unidos, ¿no? Y está ahí, ¿no? Es violenta, por supuesto que es violenta, es la historia de un estafador, es la historia de un estafador que engaña a todo un pueblo diciendo que él era el mago de Dios y no puede hacer nada. Era un estafador. Y cuando ve la oportunidad, la primera oportunidad se escapa, huye, abandona todo el mundo, ¿no? Y ahí es donde Dorothy no encuentra, pues, sabe que está perdida en este mundo mágico, ¿no? Y además está lleno de personajes, cada uno más loco que el otro, ¿no? Un león sin valor, un muñeco sin cerebro, un hombre sin corazón, ¿no? El hombre, por ejemplo, ¿no? El hombre de hojalata, su historia es crudísima, ¿no? Él está enamorado él era un leñador que está enamorado de una chica, ¿no? Pero quien está enamorado de él es una bruja. Entonces la bruja va a darle su amor al leñador. Él dice que no, ¿no? Que él no puede quererla a ella porque ella está enamorada, él está enamorado de otra chica, ¿no? Entonces esta bruja asesina a la chica, le corta los brazos al leñador y se lo deja en el piso. ¿No? El hombre el hombre se queda sin brazos, ¿no? Y luego creo que también le corta las piernas. Y con el tiempo él hace algo y lo convierte en lata y se queda oxidado. Entonces, imagínate esa escena, ¿no? Es súper violenta. E ir descubriendo eso, ¿no? O sea, ir descubriendo que cada historia está a su vez conformada por otras historias pequeñas, por pequeñas vivencias y experiencias y anhelos de sus personajes, ¿no? Después de eso, por ejemplo, terminamos eso, pasamos al libro de la selva, que me gusta muchísimo, y ahí fuimos escalando, ¿no? Hemos terminado el año pasado, leyendo La carretera de Cormac McCarthy, por ejemplo, ¿ya? Ya, mira, hemos leído La carretera, hemos leído Fahrenheit 451, hemos leído Un mundo feliz de Aldous Huxley, hemos leído 1984, hemos leído El cuento de la criada de Margaret Atwood, ¿ya? Y estamos hablando de chicos de entre 11 y 15 años, ¿ah? ¿Ya? Y leemos en promedio un libro por semana. Por eso es que a mí siempre me causa tensión cuando yo veo en los grupos de lectura que dicen, el libro del mes. ¿Qué libro del mes? No, el libro del mes no. Yo me acuerdo que uno de los libros que hemos leído en 2 meses, ha sido Guerra y Paz de Tolstoy. ¿No? La Guerra y Paz. Bueno, Pero o sea, por ejemplo, ¿no? Chicos, hoy día comenzamos 1 de enero y el libro lo vamos a conversar el 15 de marzo. ¿Ya? Pero en todas esas semanas nos leímos todo Neti. Lo leímos todo Neti completo. ¿No? O sea, sábado, sábado, Neti, sábado, sábado, Neti, sábado, sábado, Neti. Y en el transcurso por detrás veníamos leyendo cada uno Guerra y Paz, ¿no? Guerra y Paz, Guerra y Paz, Guerra y Paz, Guerra y Paz, ¿no? Hasta que nos tocó. O sea, no hemos dejado un sábado sin leer. Y cuando no hemos tenido novelas a la mano, hemos leído cuentos, ¿no? Buenos cuentos, grandes cuentos. La gente se quedó sorprendida leyendo los cuentos, ¿no? Viendo las posibilidades de los cuentos. Y eso es bacán, eso es muy bacán. pero Eso en es cuanto a que
Dime. Muy, es que es muy, muy. Y yo te voy a pedir si, de verdad, es que estoy pensando en este momento, y yo tengo muchos amigos cuyos hijos hacen homeschool, ¿no? No van a los colegios regulares. Ujú. Y, y por ejemplo, me han preguntado por algo como lo que tú me estás diciendo. Entonces, yo te rogaría ahí si nos puedes mandar los flyers, las cosas, poder colgarlo en la biblioteca o etiquetarnos para ponerlo en la Sí, claro biblioteca que sí, Abraham Valdelomar, encantadísimo. Encantadísimo. porque es un espacio importante. Sí. Eh, un taller es mucho más flexible o aparentemente menos formal, digamos, que una clase, eh, y te permite, ¿no? Te permite en todo caso, no es otro juzgamiento porque tú estás hablando de chicos y adolescentes, ¿no? Y poder emitir su opinión y todos los libros que dijiste, la lista que hiciste, era muy coherente, ¿no? Pensé, son perfectos Fahrenheit, o sea, eh, eh, Claro, y mira, creo que, yo la pasada estaba pensando en eso, ¿no? Porque conversaba con mi prima, que es profesora, y me decía, ¿eso han leído esos chicos? Les estás arreglando el cerebro, me decía, no estás loca, le digo. Mira, son chicos que a los 15 años han leído las mejores distopías de la historia de la literatura universal. O sea, hay gente vieja que jamás ha leído eso. Y estos patas tienen 14, 15 años y han leído todas las distopías. ¿No? No puedes engañarlos. Tienes todo lo mejor, ¿no? Este, pero eh, hay una selección, hay una claro. selección que me he dado cuenta que le ha sido, ¿no? Y ha sido como construyendo con ellos. Entonces, Sí, claro. claro, ya a estos chicos jóvenes, ¿no? De repente, no van a ser todos literatura ni van a escribir, pero No, yo tenía una pero suegra que decía que, por ejemplo, ¿no? El entrar a coro no es que ibas a hacer todos músicos, pero mejores personas sí iban a ser, ¿no? claro, Mejores seres humanos con una mayor que comprensión del sean, mundo, ¿no? Eso sí va a sí, pasar. sí, que sean, ¿sabes qué? Eh, yo creo, mira, a ver, lo que yo intento con estos chicos, por ejemplo, y creo que lo he conseguido no pocas veces, es que ellos desarrollen eh, o estimulen su curiosidad, ¿no? Su curiosidad de querer saber qué más hay, qué puede haber, ¿no? Las posibilidades. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando leyeron, mira, cuando leímos Robinson Crusoe, ¿ya? Al inicio, Robinson Crusoe también es un chanchazo, ¿ah? Decían, pucha, profe, pero no, máximo 2 semanas, ¿eh? 2 semanas máximo, máximo. Ya, entonces pasa en la primera parte, obviamente, Robinson es un burgués, ¿no? Que vive con su padre y está renegando porque quiere vivir la gran aventura, el padre no lo deja y entonces se escapa. Hasta ahí los chicos estaban, y de pronto se escapa, se hunde en uno de esos barcos, luego que va a traficar con esclavos negros y queda atrapado en esta isla. Y entonces, por alguna razón, este instinto de supervivencia de Robinson Crusoe ¡pop! Prende en los chicos, ¿no? En algo que han estado haciendo, en algo que han visto, se preguntan, ¿cómo va a cocinar, no? ¿Cómo va a conseguir fuego? ¿Cómo va a cazar? Si el tipo no sabe hacer nada. Y además lo único que le queda a él es la Biblia, ¿no? Para acompañarlo en todas sus tardes. Y pasa todo el tiempo sin darse cuenta que además en la isla donde él estaba viviendo también había una tribu de caníbales, que ya casi al final de la novela sale, ¿no? Donde él captura, hace un amigo que en realidad es su esclavo, que se llama Viernes, ¿no? Porque lo esclaviza un viernes. Entonces los chicos estaban asombrados de eso, ¿no? ¿Y eso qué te da a ti para hablar del racismo, de la esclavitud, de las colonias inglesas, de cómo se destruyeron, de cómo acabaron? Y entonces de ese libro que es inmenso, al que además Marx utilizó como modelo en El Capital, entonces te das cuenta pues de toda la importancia y la impresión que puede hacer un libro en la sociedad, ¿no? Y los chicos se decantan por todos lados, ¿no? Uno quiere hacer Boy Scout, otro quiere hacer investigación, otro quiere hablar de mil cosas, ¿no? Es un libro que te da para hablar de mil cosas. Eh, Igual con los cuentos de Cortázar, por ejemplo, ¿no? Un cuento un poco difícil, pero hermoso, que se llama La noche boca arriba, que también comienza igual, ¿no? O sea, los chicos se aburren, ¿no? La primera página se aburren, la segunda lo quieren votar, ¿no? Y la tercera están locos, ¿no? Porque es la historia de un tipo que sale de su casa manejando una moto y se accidenta, ¿no? Lo levantan del piso, lo meten a un hospital, le endiesan el brazo, todo eso. Ahí van 2 páginas, ¿no?
El tipo es una historia en la que aparentemente no sucede nada. Y entonces cuando el tipo se duerme por anestesia, se despierta en una pesadilla, corriendo en un pantano, donde él es un moteca que está siendo perseguido por los aztecas, que lo quieren atrapar para sacrificarlo y arrancarle el corazón en una pirámide. ¡Pluf! ¿No? Y luego vuelve al hospital, y luego vuelve al sueño, luego vuelve al hospital, luego empata otra vez con la pesadilla. Es impresionante, ¿no? Y el final es loquísimo. Pues. Entonces, cuando descubren que eso se puede hacer, ¿no? Diciendo, ¿no? Qué chévere, ¿no? Qué chévere. Nadie más lo ha leído, nadie más lo ha leído, sus amigos, ¿no? Entonces, encuentran en la lectura algo que es suyo y que los hace diferentes de los demás compañeros, de los demás amigos, ¿no? Tienen una forma además distinta ya de distraerse, de divertirse, de pasar la tarde, o de estar tirado en la playa con un libro, ¿no? O con un cuento, qué sé yo, independientemente de que puedan escuchar lo que escuchen, ¿no? Y sí funciona, sí funciona. Sobre todo cuando descubren no posibilidades, porque inicialmente esto de la ciencia ficción, por ejemplo, que te he contado de las distopías, como que no les llamaba mucho la atención, ¿no? Y de pronto descubren y se quedan maravillados, ¿no? Es como también me maravilló yo. Hay un cuento de Bradbury que se llama El hombre ilustrado, por ejemplo, ¿no? Es una historia un poco rara, ¿no? Pero es también impresionante. Y eso me funcionó también, ¿no? Porque cuando ellos no querían leer, no querían darse la oportunidad, comenzamos con El hombre ilustrado, me acuerdo. ¿El hombre ilustrado? No, es otro cuento, no me acuerdo el título del libro, de la historia, pero es algo así. Es un astronauta que está entre la Luna y la Tierra, y su nave está dañada, y se está yendo directo al Sol. Entonces la nave se desarma todo y él está con sus compañeros flotando, ¿no? Son 8 compañeros en el rango militar, ¿no? Se empiezan a pelear entre ellos, se empiezan a insultar, a hacer su vida, y ya se dan cuenta pues que van a morirse, o sea, sí o sí se van a morir. Entonces, si ya nos vamos a morir, ¿sabes qué? Te voy a decir tus verdades. Y empiezan a insultarse, se desfogan todo, y uno a uno van muriendo. El capitán, por el golpe, se está alejando más rápido que ellos en dirección al sol. Ellos van a morir primero, ¿no? Los demás van muriendo porque por el radio van escuchando que van muriendo, ¿no? Se van apagando las voces. El tipo finalmente se dirige a la Tierra, pero él sabe que apenas entre en contacto con la atmósfera, se va a convertir en una bola de fuego, y eso lo va a matar. Porque es lo que pasa cuando entran las cosas en la atmósfera, ¿no? Entonces los chicos acá estaban ya rayados, ¿no? Pero eso no es lo mejor. Este astronauta, tiene un hijo que tiene 12 años, la edad de esos chicos que están leyendo, que está paseando por la granja de su padre, que está en el espacio, con una chica a la cual él quiere mucho. Una cosa así es, ¿ya? Y entonces el padre, antes de morir, piensa, ¿no? En la esposa, en que nunca le ha dicho cuánto la quiere, piensa en su hijo al que no va a ver crecer, ¿no? Y entra en la atmósfera y ¡fuf! Se enciende. Abajo, el hijo toma de la mano a la chica y le dice, mira, una estrella fugaz pide un deseo. Y es su padre que se está quemando, ¿no? Y ya todos los cosas, ¿no? Te explota la cabeza con esa historia. Y es Bradbury, pues, ¿no? Y esas tienen un Ah, montón de historias, ¿no? Claro, la gente, hay lectores que no conocen de esas historias, pues entonces a mí siempre me ha gustado buscar, investigar, ¿no? Ver por ahí, y selecciono eso, pues, ¿no? Porque me parece que es algo que puedo compartir y que va a asombrar, ¿no? Y ya los chicos ya por su cuenta ya van buscando otro libro, ¿no? Profe, tengo este descubierto, profe, tengo este libro, nada. Pasa, ¿no? Entonces esas cosas no pasa con todos, pero pasa con la gran mayoría, y eso es lo que me alegra más todavía, ¿no? Con los adultos fue también difícil al inicio, porque cada quien viene con sus propios gustos, ¿no? Eh, pero igual, o sea, con los adultos leemos una novela por semana, por ejemplo, ¿no? Eh, Hemos leído este sábado que pasó de Ratones y Hombres de Steinbeck, que no lo conocía, que es una historia estupenda, es genial Steinbeck, ¿no? Maravilla con Steinbeck. Y la anterior, creo que fue, no me acuerdo el nombre. Bueno, ahorita me acuerdo. Y así, entonces leemos una por semana, ¿no? Pero tenemos novelas grandes que corren por detrás. Entonces, por ejemplo, de aquí para la quincena de febrero, tenemos Vida y Destino de Vasily Grossman, ¿no? Que son 800 páginas. Entonces vamos para atrás, ¿no? Lo hemos pasado para el 15 de febrero, pero este sábado nos toca otra novela. Este sábado nos toca
El honor perdido de Heinrich Böll, por ejemplo, ¿no? Ya, es una novela de 100 páginas, o sea, la lees pues en 2 días, en una sentada, ¿no? Entonces, son novelas breves, universales, autores de otros lados del mundo que vamos descubriendo, como cuando leímos, por ejemplo, Los Mutilados, de Unger, ¿no? Una historia estremecedora, ¿no? Un sucesor directo de Chekhov, del mejor Chekhov todavía, ¿no? Y así vamos descubriendo y leyendo. A veces a veces nos estrellamos también, pues, ¿no? Pero a veces, las más de las veces, eh, tenemos buenas discusiones, ¿no? Y sí, esas sí son discusiones, ¿no? Porque claro, las más jóvenes son ultrafeministas, las más mayores llaman a la calma, yo estoy en medio que me peleo con todo el mundo, y tratamos de aterrizar todo en los contextos, ¿no? No puedes criticar una historia donde la mujer es la abusada, eh, con la visión actual, cuando la novela ha sido escrita pues en 1940 y tantos, 50 y tantos, ¿no? Porque los contextos cambian. Y eso es lo que hay que tener en cuenta siempre, ¿no? El momento en que la novela salió, ¿no? ¿Qué impacto provocó? ¿Cómo era la vida entonces, ¿no? Eh, y pasa siempre, pasa no solamente con obras escritas por hombres, sino también por obras escritas por mujeres, ¿no? ¿Cómo se llama? Hay una autora que descubrimos el año pasado, una autora, una escritora mexicana, ¿cómo se llama esa señora? Ah, Amparo Dávila, por ejemplo, ¿no? Amparo Dávila, que trabaja el tema del terror y del suspenso, ¿no? Amparo Dávila murió el año pasado, el antepasado. Es una escritora extraordinaria, extraordinaria. Impresionante las cosas que escribe y lo poco que se lo conoce por acá. Pero de quien te quería hablar era sobre Elena Garro, ¿no? Elena Garro tiene una historia, una novela, donde el personaje es el pueblo. El personaje, el pueblo es el que cuenta su historia, describe sus calles, es una historia bien, bien bacán, que se supone es la novela que da origen a la semilla en la cual se convierte después en Año de Soledad, ¿no? Elena Garro había sido además hubo todo un problema con Elena Garro hace unos años, porque ella, publicaron un libro de ella, donde en el fajín decía, ¿no? La amante de García Márquez, adorada por Octavio Paz, la mujer ella era ¿no? Cuando en realidad, sin esos tres nombres, ella tranquilamente brillaba, sus novelas son brillantes, ¿no? Y sobre todo han marcado, o sea, ha ejercido influencia en la escritura de los autores mexicanos grandes, o sea, el mismo García Márquez, por ejemplo, el de, ay, se me fue el nombre, bueno, en fin, Ha escrito tienen todos mucho esos, teatro. claro, 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 y así, ¿no? Entonces, uno va descubriendo autoras, autores, va descubriendo temáticas, y también uno va puliendo ese diamante en bruto que tenemos adentro, ¿no? Los prejuicios sobre todo. Una de las formas más fáciles de eliminar los prejuicios es viajando y leyendo. ¿No? ¿No puedes viajar? Lee, ¿no? Lee, pero lee cosas buenas. O sea, y no hace falta ser un sabio. Pones en Google grandes novelas breves de la historia universal. Ya te van a salir 200, pues ya. Chapa 15, ¿no? Ya no eres muy lector, una por semana, ya una cada 15 días, 10 páginas diarias, ¿no? Es un hábito, ¿no? Es un hábito. Y Es un luego, hábito. Esto del club, te aseguro que no solamente es que el chico lea, el chico, eh, personalmente yo lo he aprendido. Aprende a dosificar, eh, aprende a sistematizar, tiene un orden, va teniendo sentido, o sea, la actividad y el libro es un pretexto, ¿no? Y todo lo demás que se rodea queda, toda esa vivencia queda como una impresión y estoy segura de que hay algunos textos del Club del Libro que están siendo marcados, te lo aseguro. Yo te pido por favor que no te olvides de etiquetarnos con la biblioteca porque creo que no sé de otros clubes de libro. Entonces, ahorita justamente hay personas que me han pedido para sus hijos en esa edad, ¿no? Y encantadísimo. justamente son chicos que no están en el colegio, ¿no? En el colegio formal. Están haciendo la escuela en casa, entonces
es perfecto. Más bien, una vez más, te agradezco por el tiempo el día de hoy, Gabriel. Cuando estés por Rica, por favor, date una vuelta por la biblioteca en la Huacachina. Y Encantadísimo, nada, encantadísimo. muchísimas gracias una vez No, más gracias a ti, por gracias esta por la oportunidad. entrevista. Muy Cuídate. amable. Nos vemos. Gracias. Hasta luego.